como a las 10 cuadras del apartamento, había un hombre grande, pero era como un anciano. Y estaba vestido con una camiseta roja. Y lo que me impresionó fue que me quedé mirándolo porque era un señor ya de edad, pero fuerte. Y estaba todo contento, estaba todo alegre, cogió una piedrita y la tiró tal vez a llamar a algún amigo. Y me impresionó la fuerza que le vi que tenía. Y me quedé mirándolo y era Dios que me quería hablar. Tenía una palabra grande en la camiseta en la parte de atrás y decía Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tremendo, son las promesas de Dios. Dios nos llama la atención en muchos momentos para que nosotros sigamos adelante en el llamado que Él nos ha hecho. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Son palabras de Él. Y yo venía orando y pidiéndole. Cuando veo a ese hombre, yo dije, este señor me pareció como tan anciano, como con buenos años, pero estaba así como si fuera un niño. Entonces me llama la atención, volteo a mirar, y cuando volteo a mirar, él, tienes que mover el cosito porque se está soltando. Es solamente el conector. Y bueno, quiero predicarles hoy la tercera predicación que Dios me regaló. Estoy predicando sobre los atributos de Dios. Es una serie de varias cosas. Empecé predicando sobre la bondad de Dios. ¿Cuántos estuvieron en la bondad de Dios? El que no la haya escuchado, búsquenos ahí en YouTube o en Facebook. Muy buena la adoración y muy buena la charla. Hace 8 días prediqué sobre el amor de Dios. Y hoy quiero predicarles sobre el perdón de Dios. Diga conmigo, el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es algo increíble o algo muy poderoso que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y es algo tan grande que lo necesitamos cada día en nosotros, que lo necesitamos entender y saber y comprender que Dios nos ha perdonado. Que Dios perdonó todo pecado en nosotros. Y hay una palabra ahí en el libro de Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el perdón de Dios en nosotros. En que no fuimos nosotros los que le estamos ahora amando, en que nosotros ahora le estamos adorando, sino en que Él nos amó primero. Él nos adoró primero. Él dijo: mío eres tú eres mi hijo y te voy a rescatar. Y dice la palabra ahí en el libro de Primera de Juan 4:10, pero la Nueva Traducción Viviente, que me gustó bastante. Dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Por eso los que están en la religión, o los que están en alguna creencia, o los que están en la palabra de Dios, creemos tanto en Dios. Porque no fue un sacrificio pequeño, no fue algo, diminuto, sino que fue algo muy grande lo que Dios hizo por nosotros. Y algo que yo comprendía en este tiempo es que Él nos miró a nosotros en nuestros pecados, en nuestras iniquidades, en nuestras maldades. Él no nos miró, bueno, ya Pilar, ya Luis están completamente limpios. No, Él nos vio sucios completamente. Y no le importó, envió a su único Hijo como un sacrificio para siempre, para quitar nuestros pecados. En esto consiste realmente el perdón de Dios. Y en Hebreos 12:24 dice: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada
que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Cuando Caín mató a Abel, hubo un derramamiento de sangre, pero fue un derramamiento de sangre para venganza, que clamaba, esa sangre le clamaba a Dios mismo por venganza. Y Dios se le aparece por un momento a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta súper mal, súper soberbio a Dios, y le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero él sabía lo que había hecho. Pero la sangre de Abel gemía por venganza y por justicia de lo que había pasado, porque su hermano injusto lo había asesinado. Pero la sangre rociada de Jesús de Nazaret fue derramada para nosotros, para perdón de pecados. Fue derramada para perdón de pecados. Por eso fue derramada la sangre preciosa de Jesús. Y dice Hebreos 12:24, a Jesús, mediador de una nueva alianza. Di conmigo: nueva alianza o nuevo pacto. Anteriormente, cuando el pueblo pecaba, iban a hacer nuevas alianzas o nuevos pactos con Dios. Entonces traían un cordero inmolado, una oveja de la manada, traían un becerro, traían un carnero y lo sacrificaban en el lugar santísimo. Y con esa sangre se rociaba en varias partes. Dice que se rociaba en el lóbulo derecho de la oreja, en el dedo gordo del pie, se santificaba el dedo, y con esa sangre, Señor, tú purificas y tú limpias el pecado de estas personas. Y finalmente el Señor lo perdonaba. Pero ahora en Jesús nosotros tenemos un pacto eterno. La sangre de Jesús fue derramada una vez y para siempre para perdón y remisión de nuestros pecados. De ahí viene el perdón verdadero de Dios, que Él da a su único Hijo, da a Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres, o entre Dios y la gente, fue Él. Fue el único que dijo: voy a ir a hacerlo, voy a cambiar el futuro de ellos y perdonarlos completamente. A Jesús, el mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Y dice Colosenses 2:13, la Nueva Traducción Viviente: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos, destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Nunca podíamos acercarnos a la salvación, nunca. Pero como estábamos muertos a causa de nuestros pecados, y porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos, di conmigo todos nuestros pecados. Hoy es un día de alegría. Para mí hoy es un día de alegría. Para mí hoy es un día predicar sobre el perdón de Dios, de que tú no tienes que levantarte y he pecado y he fallado. Dios es el principio y Él es el fin. Él supo qué ibas a hacer y sabe qué vas a hacer hasta el final. Él sabe todo de nosotros. Él sabe qué pecado vamos a hacer mañana o pasado mañana o de aquí a 10 años. Pero Él pagó ya por todos nuestros pecados y nos hizo limpios completamente. Y dice Colosenses 2:13, pero la Biblia contemporánea dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora, o en algunas versiones dice: pero hoy, Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Cuando yo empiezo a conocer de Dios, yo lo primero que decía era: yo estaba sucio completamente.
Porque algo que Dios nos hace dar a nosotros es convicción de pecado. Tú entras a la iglesia, tú entras a la palabra, tú estás viendo un canal y Dios te empieza a dar convicción de pecado. Bueno, robaste, hurtaste, hiciste lo malo, hiciste iniquidad y tú te das cuenta que eso es pecado. Pero algo tremendo me ocurrió a mí cuando yo veo que Jesucristo, Jesús en la cruz, se llevó todos mis pecados. Él fue mediador entre Dios y mi persona. Porque Dios es santo, santo, santo. Yo no podía llegar a Él completamente. Hasta que la sangre de Jesús fue rociada desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, quitándome todo pecado, haciéndome absolutamente suyo y santo, justificándome completamente para Él. Amén. Y Efesios 1:7 también lo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, o sea, remisión, quitó, nos absolvió, pagó completamente nuestro pecado con su sangre preciosa. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O hay alguna versión que dice según las riquezas de su inmenso amor. Su inmenso amor fue tan alto, fue tan grande, fue tan ancho, fue tan inescrutable. Su ternura, el amor de Dios es magnífico, que no le importa hasta cuántos pecados hemos hecho. Si nos arrepentimos, escuchen, si tenemos un arrepentimiento genuino delante de Él, Él viene y nos absuelve completamente. Todo lo que tú debías, Él lo pagó. Por eso allí de pronto en la palabra vemos muchas cosas. Había una viña, y la viña Él la había cercado y la había hermoseado y la había labrado. Pero vino alguien y quiso robarle su viña. Él volvió a tomar su viña. Él volvió a tomar a los hijos de Israel. Dice que aunque nosotros estemos dispersos, como está lejos el norte del sur, Él volverá a traernos hacia Él. Es tremendo eso. Dice, y mirarán a Él, el que fue traspasado, y llorarán como se llora a un niño. Alguien que ha perdido un niño llora con gemidos indecibles. Pero Él dice que lo miraremos a Él, miraremos al que fue traspasado. Y mirándolo a Él, podemos decir, Señor, tú pagaste todos mis pecados. Y algo que yo estoy orando aquí, pero profundamente le pido a Dios que todos podamos tener la revelación de la cruz, lo que ocurrió con Jesús. Por eso me encantaba cuando mi esposita dio esos derramamientos de la sangre del Señor Jesús, porque a veces nos olvidamos del sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros y nos desenamoramos o perdemos el primer amor y nos vamos abandonando y alejando a las cosas del mundo. Pero esto nos hace sentar cabeza. Es que Cristo me redimió. Él sí me amó verdaderamente. Me amó hasta la sangre, hasta que derramó toda su sangre. Y dice en Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Nos compró con la sangre de Cristo. Hubo una historia muy bonita que fue real y cuenta la historia que un hombre era esclavo y era esclavo de un gran hombre, pero este gran hombre, como él le sirvió tanto tiempo, este gran hombre lo compró. Fue a la plaza de mercado. Cuando vendían a un esclavo, lo colocaban en la plaza de mercado, donde venden las verduras, donde venden todo, pero a él lo colocaban con un sombrero y una flecha traspasada en el sombrero. Y eso quería decir que ese esclavo estaba en venta. Tremendo. Y este hombre fue y compró ese esclavo. El esclavo le sirvió por mucho tiempo, pero este hombre, por la gracia de que él le sirvió tanto, lo dejó libre. A los 7 años, él debía entregarle las cosas y decirle, bueno, usted ya es libre, usted ya tiene
y le dijo al esclavo: tú ya eres libre completamente, yo te he comprado. Lo compró para él y volvió y se abandonó él para él. Este hombre, enamorado de su amo, le dijo: yo no quiero irme para otro lugar, yo quiero seguir siendo tu siervo. Esto se llama doulos, significa doulos por amor. Un hombre que es esclavo y deja de ser esclavo, pero se hace hijo de su amo. Y esto fue lo que Cristo hizo con nosotros, y ahora recíprocamente lo que nosotros podemos hacer por Él. Él nos compró y nos amó, ahora nosotros debemos ser recíprocos con Él y permitir que Él siga siendo nuestro amo. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Él, porque Él nos compró con su sangre. Amén. Y en Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son totalmente cubiertos. Bienaventurados habla de alegría, de un gran gozo, habla de algo fuerte en nuestro corazón que debemos sentir. Bienaventurados aquellos que Dios perdonó nuestra iniquidad y perdonó todos nuestros pecados y los cubrió con su sangre. Amén. Por eso, una oración linda que nosotros tenemos que aprender a hacer y de poder es colocarnos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Señor, hoy presento mis hijos y les coloco esa sangre rociada desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Hay un sacrificio que nosotros debemos hacer a diario y es ir a Él. Y yo recuerdo cuando yo empecé mis primeros caminos en el Señor, a mí mi líder me enseñó: vaya, tú vas a ir a la cruz y vas a ver a Jesús, cómo Él está allí derramando hasta la última gota de su sangre, y te vas a postrar allí delante de Él y vas a decirle: límpiame con tu sangre, y vas a presentar a tu familia. Entonces yo presentaba a Jackie en el espíritu, en la fe de la oración. Yo presentaba a Jackie, a Walter, a Tatiana, a mis amigos, a mi papá, a mi mamá. Señor, rocéalos con esa sangre. Señor, límpialos con esa sangre, porque la sangre de Jesús limpia todo pecado. Toda iniquidad nos la limpia a nosotros. Amén. Y en Romanos 4:7, la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren todos los pecados! ¡Qué gran alegría a aquellos que Dios nos perdonó todos los pecados! Porque a veces yo veo una mentira muy grande de Satanás en la iglesia, en los hijos de Dios. Los mismos hijos de Dios son engañados por la mentira de Satanás. Juan 8:44, yo me lo aprendí desde que soy un niño en la fe. Satanás es el padre de la mentira, es mentiroso y engañador desde el principio. Entonces la persona peca, la persona siente que ofende a Dios y se siente indigna. No nos sentimos dignos de ir a la iglesia. ¿A qué voy a la iglesia? Pero realmente debemos venir a la iglesia, porque en la iglesia es donde está la sanidad, en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tus emociones, porque así lo quiere Dios. Pero entonces algunos no ven esto con alegría. Pero aquí dice Romanos 4:7, qué alegría a aquellos que se les perdonó toda la desobediencia. En el Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias y te da salud. Es Él, es el Señor Jesús. Cuando nos acercamos a Él, Él es quien perdonó todas nuestras iniquidades. ¿Por qué? Por su amor eterno. ¿Cómo? Con la sangre preciosa de Jesús. Amén. Y dice el mismo Salmo 103:3, pero la Nueva Traducción Viviente: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Eso es lo que ocurre cuando venimos a Jesús. A Jesús no solamente debemos acercarnos, digamos, para adorarlo, para orar a Él, sino acercarnos a Él con la convicción absoluta de que Él nos redimió de nuestros pecados. Él quitó nuestros pecados completamente. En Hebreos 8:12,
La Nueva Traducción Viviente dice, y perdonaré sus maldades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Él, cuando nosotros venimos a Él y somos purificados, limpiados, santificados con su sangre preciosa, nunca más Él se vuelve a acordar de nuestros pecados. No, es que yo me acuerdo un pecado que hizo don Fernando en su niñez, o doña Pilar, o Nubia. Ese es el acusador. Pero Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Amén. Hebreos 4:12. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. La Biblia Dios habla hoy. Él vino y nos perdonó completamente y no se acuerda de nuestros pecados. Yo le decía al Señor, si tú no te acuerdas de mis pecados, hazme también a mí olvidar mis pecados o los pecados de mi juventud. Y Dios me ha hecho olvidar mis pecados. Yo me levanto y yo voy buscando al Señor y creyendo que Él me perdonó todo pecado. Ahora, si tal vez tú te sientes culpable, si tal vez tú te sientes indigna o indigno, ¿por qué pecas? Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La grana es como la tierra negra, esa que cuando uno va a sembrar una mata y uno ve esa tierra negra, negra. Si fueren negros como esa tierra, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este milagro solo lo hace el Señor Jesús a través de su sangre. Y cuando creemos en su sangre, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, de juicio y de equidad. De que andemos en equidad, en transparencia, juicio, en justicia, que seamos justos. Y nos da la convicción, oiga, yo sí pecaba, yo sí hacía lo malo, pero cuando vine a Él limpió todos mis pecados, como la nieve o como la blanca lana. En Isaías 1:18, la Nueva Traducción Viviente, está más bonita. Dice, vengan ahora o vengan hoy. Vamos a resolver este asunto o vamos a resolver este problema, dice tu Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la blanca lana. Tremendo. Por eso no podemos alejarnos del Señor y decir, me voy a alejar del Señor o me voy a alejar de la iglesia o me cansé de las cosas de Dios. Porque aquí nosotros ya fuimos comprados por Él. Nosotros ya somos de Él. Ya nuestros pecados no nos alcanzan más. Pablo sí dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y que nos despojemos del pecado que nos asedia. Pero es para que no sigamos pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. No, es que tengo la gracia de Dios, ya Él me perdonó continuamente. Pero no debemos seguir en pecado. No debemos seguir en la maldad. Debemos apartarnos para Él y tener la convicción que Él nos perdonó nuestros pecados. Amén. Proverbios 28:13 dice algo poderoso. Para que todos los días nos acerquemos a Él. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? Pero en todo, que tu familia prospere, que tus hijos prosperen, que tu casa prospere, que tu alacena prospere, que tu vida espiritual prospere. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en Santiago Dios me regalaba una palabra en Santiago 5 al final, donde dice, confesaos vuestros pecados unos a otros, para que entren ustedes en sanidad. Pero es ir y hablar con el pastor, el hombre, o la mujer a hablar con la pastora, o la joven a hablar con la jovencita. Y no encubrir más los pecados, sino confesarlos. Confesar el pecado, mira, me pasa esto, me pasa aquello. Y al confesarlo, estamos diciéndole al Señor, yo estoy arrepentido de lo que está pasando en mí. Y cuando lo confesamos, el Señor viene y nos limpia de ese pecado.
dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Misericordia. Di conmigo misericordia. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios vino por nosotros los transgresores. Dios vino por nosotros los que vivíamos en iniquidad. Dios vino por nosotros los que vivíamos en maldad, para purificarnos de todos nuestros pecados. Y al que más se le perdona, más se le ama. Al que más se le perdona, más ama. Yo vi que el Señor me perdonó una cantidad de transgresiones. Yo dije, el Señor me ama mucho. El que más se le perdona, más se le ama. Pero tenemos que aprender que es misericordia. Señor, quiero tu misericordia. Quiero tu compasión. Cuando tú te alejas y sigues pecando, no estás tomando la misericordia de Dios. Estás huyendo de la misericordia de Dios. Por eso Él dice, yo no quiero sacrificio. Yo he venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O otra palabra dice, yo no he venido a llamar a los que están bien, sino he venido a llamar a los enfermos para sanarlos. Y en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué promesa, Dios! Pero habla de arrepentimiento. Habla de de que el hombre se encorve completamente al Señor y se arrepienta de lo que está haciendo, o la mujer. Y dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados todos vuestros pecados. Hay que acercarnos a Él. Hay que decirle a Él, Señor, tengo una flaqueza, tengo una debilidad, me está ocurriendo esto, tengo malos pensamientos, mis pensamientos son pecaminosos, tengo en mi corazón avaricia, y decirle, Señor, aquí te la entrego, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Y dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de tus pecados. Hoy le dije a mi esposita y a Tatis que trajéramos la Santa Cena para recordar, porque dice la palabra que el Señor nos hace recordar que la sangre de Jesús fue derramada por nuestros pecados y que el cuerpo de Cristo fue entregado también por remisión. Dice aquí en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo le he pedido a Dios que Él me dé mucha sabiduría para yo leer la palabra y no ser enseñado por otros hombres que mal enseñan la palabra. No enseñan la palabra bien. La Santa Cena del Señor se hace para que tú, claro, vayas al Señor y en arrepentimiento genuino, Señor, perdóname mis pecados. Tal vez el de ayer, tal vez el de hace 10 años o el que Él vuelva a atraer en ti. Pero donde tú te pruebas a ti misma o a ti mismo, Señor, aquí estoy delante de ti, recordando en memoria lo que tú hiciste por mí. ¿Para qué? Para que no te sientas otra vez indigno o indigna, sino que el Señor ya hizo un pacto para siempre. Ese es el nuevo pacto. Pacto que es en mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos lo hice derramando mi sangre en remisión por todos los pecados. Es tremendo. Pero entonces nos dice, si tú estás en pecado, tú no puedes tomar la Santa Cena.
La Santa Cena se toma en memoria de Él. Yo recuerdo el sacrificio que Él hizo por mí. Y obviamente, con temor reverente, inclino mi cabeza y puedo tal vez decir el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y podemos por un momento tener ese arrepentimiento y decir: Señor, perdóname. Hoy voy a tomar ese cuerpo que fue partido por mis pecados y voy a tomar esa sangre que es la que me limpia de todo pecado. Dios remitió mi pecado, quitó mi pecado completamente, para poder después decir en el Salmo 32, la dicha del perdón. Colocó el rey David este salmo, la dicha del perdón, la alegría del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí es donde viene el Señor y viene obrando en nuestro corazón. Nosotros nos acercamos a Él por la fe. Nosotros tomamos este vino que simboliza la sangre de Jesús y tomamos este pan que simboliza el cuerpo partido de Jesús y lo tomamos creyendo de que por Él, haciendo memoria de Él, Él nos sana, Él nos limpia. Amén. Le voy a pedir a los adoradores que por favor pasen a el que quiera voluntariamente tomar el vino y tomar el pan, y colócame un instrumental allí, mi amor, del Espíritu Santo. Sí, tómalo, lo pasas, por favor. Eso, gracias. Davidcito, ayúdale con. Y dice: asimismo tomó también la copa, tomó el pan, tomó el pan, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Padre, yo en esta mañana me rindo completamente a ti. Humillo mi vida, mi alma y mi corazón delante de ti. Acordándome hoy y teniendo memoria de que tu cuerpo fue partido por mis pecados. Tu cuerpo fue molido por mí, por lo que yo hice, por las transgresiones, por la maldad y por la iniquidad que permití que fuera sembrada en mi corazón. Señor, quiero darte gracias por ese sacrificio enorme. Gracias, Señor. Gracias. Hoy en tu memoria, hoy en esa memoria hay una reconciliación. Hay un perdón completo de nuestros pecados. Este es el perdón de Dios, que Cristo murió por nosotros. Que Cristo, siendo el único Hijo de Dios, vino y derramó hasta la última gota de su sangre, y su cuerpo fue molido y partido por mis pecados, por mis transgresiones, por mis maldades, por mi iniquidad. Gracias, Señor, porque esta es la copa del nuevo pacto en tu sangre. Esta es tu copa, Señor. Tú derramaste hasta la última gota de tu preciosa sangre, Señor, por mis pecados. Y hoy te pido, Señor, bendice, Señor, en el nombre de Jesús, esta santa cena que hoy vamos a tomar. Bendice el pan, bendice, Señor, el vino o el agua de uva. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí donde tú estás, el Espíritu Santo te va a dar convicción de pecado. Espíritu de Dios, trae esa convicción de pecado. Lo que hemos hecho mal. A veces nos sentimos indignos porque caemos en ese pecado consentido. Mas, Señor, hoy te pedimos perdón. Me arrepiento de corazón de mis maldades,
del mal pensamiento, de la iniquidad. Me arrepiento, Señor, cuando hablo fuerte, cuando mi lengua es grosera, cuando mi corazón es vanidoso. Perdóname, Señor. Pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. No tomen la Santa Cena indignamente. Perdónanos, Señor. Tú nos has lavado de nuestros pecados. Por tu sangre somos comprados. Ya no somos esclavos del mundo. Ahora somos hijos de Dios, hijos del Padre de las luces, en que no hay ningún cambio, Señor. Tú nos amaste con amor eterno, Señor. Gracias. Levanta el pan y puedes comer el pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, y tomamos el vino que representa tu sangre rociada por nuestros pecados. Hoy en memoria tuya recordamos ese día que tú hiciste la última cena con tus discípulos, Señor, y les entregaste vino o agua de uva y la colocamos delante de ti. Y te pedimos que al tomar, al beber esta agua que representa la sangre de Cristo, tú purifiques mi cuerpo. Purifícame de todo pecado que está en el cuerpo y todo pecado que está fuera del cuerpo. Y te pido a ti, Espíritu Santo, que me des convicción de pecados y que ese pecado, Señor, que yo traía, Señor, caminando con Él, consintiéndolo con Él, hoy, Señor, por la sangre de Jesús sea remitido, por la sangre de Jesús sea limpiado y por la sangre de mi Jesucristo sea hoy purificado. Pueden tomar el vino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel quien Jehová no culpa de maldad ni de iniquidad. Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Tú vendrás a él y le tomarás y le limpiarás y le santificarás, porque tu gracia es poderosa, porque tu amor y tu misericordia es grande. Gracias, Señor, porque ya no vivimos para el pecado, ahora vivimos para ti. Y hoy te pido, Dios, limpia la iglesia Avivamiento Betel. Danos un genuino arrepentimiento. Muéstranos tus sendas. Trae la revelación de la cruz a cada joven, a cada niño, a cada pareja, a cada matrimonio, a cada líder, a cada siervo, a cada sierva. Pido tu gracia, Padre Santo, la gracia de habitar en Cristo, la gracia de vivir para Jesús, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dile gracias, Señor, porque hoy soy nueva criatura, Señor. El perdón de Dios está en mi vida, está en mi consciente, en mi subconsciente, en mi mente. Está en mí, Señor. Yo recibo tu perdón. Recibe el perdón divino que viene
Recibe la sangre de Jesús que purifica tus pecados, que limpia toda maldad, que limpia toda iniquidad. Señor, gracias porque hoy me perdonas todo pecado que está en el cuerpo y todo pecado que está fuera del cuerpo. Así que gracias. Y vas a levantar tus manos y ora conmigo. Señor Jesús, gracias. Señor Jesús, gracias. Señor Jesús, gracias. Por la sangre de Jesús soy redimido. Por la sangre de Jesús soy rescatado del poder del diablo. Por la sangre de Jesús soy santificado, separado para Dios, y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Por la sangre de Jesús soy justificado, soy hecho justo delante del Padre. Gracias, soy hecho santo. Por la sangre de Jesús soy rescatado de las vilezas de Satanás. Y Dios está conmigo, ha hecho morar su Shekinah en mí, su presencia mora en mí, su gloria posa en mí, Él habita en mi corazón. Por eso tú, Señor, mereces toda la gloria, mereces toda la gloria, mereces toda la gloria. Mi alabanza es para ti, Dios. Mi vida es tuya. Tú la compraste con tu sangre. Tú rompiste mis cadenas. Tú rompiste las ligaduras de impiedad. Tú rompiste las maldiciones de iniquidad que venían de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Tú rompiste la iniquidad. Y hoy declaro en memoria tuya, tu cuerpo fue molido por mí, tu cuerpo fue traspasado por mí, tú callaste de amor por mí. Y hoy te agradezco, Señor Jesús, el sacrificio tan grande, tan inmenso que hiciste por mí, por la iglesia Avivamiento Betel, por los adoradores, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos y consagramos este miércoles de adoración solo para Cristo. Solo Cristo, solo Cristo es digno. Solo eres tú digno de gloria. Este miércoles será solo tú adorado en este lugar, Jesucristo, y solo tú, Espíritu Santo, quien nos revelas la convicción del pecado. En esta semana estaremos orando por perdón de pecados, para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan tiempos de bendición. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Señor, porque tú perdonaste mi pecado. Ay, qué dicha, Señor, qué dicha aquel en cuyo pecado ha sido perdonado, Señor. Dichosos, dichosos, alegres los que hemos sido perdonados. Gracias, Señor, porque tú me sedujiste y he sido seducido por ti. Tú me perdonaste todos mis pecados, Señor. Por eso puedo levantarme dignamente a honrarte, a tocar, a cantar, a predicar, a hablar, a caminar, a ir a llevar las buenas noticias, porque tú me limpiaste, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta semana estemos